Esto es la otra cosa por la que dejé a la Iglesia Católica, porque el libro de catecismo está más grande que la misma Biblia. Sí. Está bien. No, sí, Es una cachetada grande que me está dando. Y lo que a mí me hubiera gustado desde el principio, y yo mismo cuando estaba siguiendo al Señor fui por lo menos a 7 sacerdotes y a líderes y al grupo de jóvenes para que leyeran la Biblia conmigo y me ayudaran a entenderla. Pero nadie me ayudó. Les preguntaba preguntas difíciles y no me las respondían. Me daban una respuesta que le habían dicho a alguien más y a alguien más. Lo que yo quería saber, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo que hagamos? ¿Cómo quieres Jesús, tú, que entienda lo que estás diciendo? Pero bueno, eso a mí me hubiera gustado más. Lo lamento. Pido perdón. Perdón, mi hermano. Perdón. Porque esos son los curas que tienen que entregar cuentas a Dios de tantas personas que se están yendo de la iglesia. Que no quieren las ovejas de Dios. Y no les duele. Un hermano de nuestra iglesia, parte del cuerpo de Cristo, se lo llevaron. Es lo mismo. Al fin y al cabo, ¿qué? No es de mi familia. Ven el corazón de él, buscando ayuda, buscando auxilio. ¿Y dónde están los pastores? El buen pastor da la vida por las ovejas. El que es un asalariado, ve venir el lobo y huye, porque no le importa las ovejas. ¿Dónde están los pastores de la iglesia? Y no lo digo yo, aquí hay un testimonio de un hermano, parte de nuestro cuerpo, la iglesia, se fue. ¿Y a quién le importó? A nadie. ¿Qué dirá Cristo? ¿Qué dirá Cristo? ¿Y es que no vamos a responder? ¿Y es que no nos va a llamar al juicio? Hebreos capítulo 13, versículo 7. Sí nos va a llamar al juicio. Cuando ustedes sean sacerdotes, no hagan eso. No lo hagan. Porque el pueblo está pereciendo. Los lobos están destruyendo el rebaño, asesinando las ovejas, quitándole la lana, y no estamos haciendo nada. ¿Para qué somos sacerdotes? Escuche lo que dice Hebreos 13:7. Acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida. No, 13:17. 13:17. Sí, ¿no? ¿17 o 17 después del 16? Obedezcan a sus dirigentes. Obedezcan a sus dirigentes. Y estén sumisos. Y estén sumisos. Pues ellos se desvelan por sus almas. Pues esa es la tarea del sacerdote. Véanla. Desvelarse por sus almas, de las cuales deberán rendir cuentas. Otra vez. Obedezcan a sus dirigentes. Lo último que dijo. Pues ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuentas. Lo último que leyó. De los cuales deberán rendir. De las cuales. De las cuales deberán rendir cuentas. Otra vez. De las cuales deberán rendir cuentas. Escuchen los sacerdotes del mundo entero. Repítalo. De las cuales deberán rendir cuentas. Escuchen los seminaristas. Dale. De las cuales deberán rendir cuentas. Escuchen los obispos. De las cuales deberán rendir cuentas. No es un juego. No es si le gusta o no le gusta.
Es que si se metió ahí, usted deberá dar cuenta de las almas y del alma de este hermano, porque le ha preguntado a cuántos sacerdotes, más o menos, Como unos 7. como a unos 7 sacerdotes, y ninguno fue capaz de darle una respuesta. Aunque no hay que pelear con los evangélicos. Es que la Biblia no se hizo para pelear. Mientras tanto, los protestantes con la Biblia se están pescando a los católicos y se lo están llevando al error, no por maldad. ¿Ustedes creen que hay maldad en este hombre? ¿No ven su alma pura, su corazón lindo? La radiografía de su corazón noble. Pero que no tuvo quien le iluminara el camino. Dios mío santo, qué responsabilidad grande. Perdón, hermano, perdón. Si puede algún día ver los videos y agarrar la Biblia y estudiar, le podría ayudar. Si quiere, ahí le dejo eso. Gracias. Yo te pago. ¿Puedo decir algo? Sí. Pues gracias y que Dios los bendiga. Jesús es mi Señor y Salvador y estoy feliz. Amén. Adelante, hermano. Recibamos al hermano con un fuerte aplauso. De todo corazón, deseamos que este momento sea un momento de dicha, de amor, de compartir entre los cristianos. ¿Pertenece a la misma religión que él? No. ¿Otra? Sí, Si quiere, haga por favor, preséntese. ¿Quién es? ¿De qué iglesia? claro que sí. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos. Agradezco aquí al sacerdote, ¿verdad? La oportunidad de poder dialogar. Creo que, como él dice, es muy importante el diálogo, es muy importante el intercambio, ¿no? Y pues bueno, mi nombre es Carlos, yo soy de Chiapas y vine con un propósito aquí a Tecate, pues de estudiar y pues hoy tuve la oportunidad de saber de lo que se iba a hacer, también algo similar como la misma persona que pasó hace ratito, que yo no sabía y me invitaron, pero bueno, cómo son las cosas, algunos le llaman coincidencias, pero creo que son diosidencias, ¿no? Entonces, pues bueno, en primer lugar es eso, y como también decía, creo que la búsqueda de la verdad debe de caracterizarnos a todos. De hecho, Aristóteles en su libro de la metafísica comienza diciendo así, que todos tenemos un amor por la verdad. Y creo que la verdad debe ser aquello que nos debe de caracterizar a todos. No nos da lo mismo que nos digan el cielo está pintado por algo rosado. No nos da lo mismo que nos digan es azul o es rosado. Nosotros queremos saber la verdad y creo que es muy importante para nosotros, y yo agradezco la oportunidad aquí de este intercambio. ¿Y qué iglesia pertenece? Ok, yo podría decir que pertenezco a la fe reformada, que como ustedes lo dicen, yo pertenezco a todo lo que ustedes le llaman protestante, que todo esto se derivó desde el año 1517-21, que fue cuando Martín Lutero se paró en la dieta de Worms, hablar todas estas cosas. Pero yo quiero, pues bueno, claro, apelar si es posible a la historia, pero apelar a la Biblia. Yo creo que, como también decía aquí mi hermano, creo que debemos de amarnos entre nosotros mismos. Creo que deberíamos de nosotros de amarnos, y creo que el amor requiere verdad en términos lógicos. No se puede separar el amor de la verdad. Y pues bueno, en primer lugar quiero decir que yo pertenezco a la fe reformada, si se podía decir de esa manera, que en estos momentos se llaman de diferentes maneras. Tengo que reconocer que como protestante, hemos tenido ramificaciones, pero creo que es el mismo amor a la verdad que nos hace el hecho de tener ramificaciones. Probablemente ustedes no lo puedan ver así, pero creo que el amor a la verdad demanda eso. Sí. El amor a la verdad y un corazón noble y un corazón sencillo.
En esto estoy de acuerdo. Y lo vuelvo a gritar delante de él. Nuestros hermanos separados no se han salido de la iglesia por maldad. Se han salido porque son amantes de la verdad. No, dije mal, ¿verdad? Hablé mal, ¿verdad? Nuestros hermanos separados no se han salido de la iglesia por maldad. Así hablé bien. Ellos se salieron porque aman la verdad. Van en busca de la verdad. Porque sienten una sed y hambre de Dios. Y porque en la iglesia católica, voy a decir una barbaridad, espero que no me descomulguen, estamos dando paja en vez de comida. Porque la gente tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Y comenzando por nosotros los curas y siguiendo por los laicos que nos siguen el ejemplo. Estamos enseñando muchas cosas, jarajea y talajea, pero no le estamos enseñando la Biblia. Le estamos enseñando el catecismo, como decía el hermano. Y si fuera el catecismo estaría bien, porque en el catecismo están las citas bíblicas. Pero ¿qué le están enseñando los catequistas a los niños? Dinámicas, juegos, a dibujar, a pintar. ¡A qué grosería! Con razón gritaba San Juan Pablo II, católico, catequista que no le enseña a los niños la Biblia, está formando ateos prácticos. Estos hermanos son amantes de la verdad y la verdad los llevó a buscar, a escudriñar, a querer más, porque no hay nadie que le haya mostrado la verdad y siguen buscándola y por eso están aquí. Un aplauso para ellos. Corazón noble, sencillo, amoroso, de fe que no les cabe en el pecho, un corazón grande. Y los católicos no estamos aprovechando esa gente, no estamos desperdiciando esa gente. ¿Por qué no hacer esto, el compartir? No nos quita nada, ni trajo guante, ni traje guante, ni vamos a pelear. Verán que eso es mentira, que la apologética es pelear con los hermanos separados. Vean que es mentira. Estoy peleando muy bien con ustedes. Que me da furia de ver cómo los católicos no hacen nada. El hermano bien lo dice, llevamos 500 años de ese protestantismo, de esa apostasía, y no hemos hecho nada. El buen pastor deja las 99 y va en busca de la perdida. Y los católicos nos quedamos con una, aunque se vayan 99, me conformo con una. Qué distinto el Evangelio. Pero bueno, Dios está surgiendo, está haciendo que surja en los corazones y en la mente de los católicos ese despertar para buscar a tantos hermanos que se han ido por error, por engaño. Espero, hermano, que ese amor que tienes a la verdad permita que podamos entablar un diálogo y podamos escuchar, usted y yo, con un corazón abierto y con sinceridad, la palabra de Dios. ¿Qué quiere preguntar o quiere que yo le pregunte? Bueno, pues en primer lugar, probablemente retomando la plática que había hace ratito, ¿no? Acérqueme, ok, hay muchas cosas que podemos hablar, muchísimas cosas, pero creo que hay asuntos críticos que probablemente podríamos decir nos dividen, nos separan. Y ahorita lo que se ha venido hablando en el diálogo anterior es acerca de la fundación de la iglesia. Y creo que se ha puesto de manifiesto el pasaje de Mateo capítulo 16, donde Jesucristo llama a Pedro y le pregunta acerca de la iglesia, acerca de su autoridad. Y bueno, yo creo que la interpretación del pasaje, y como ya lo mencionaba segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21, que la Biblia, la Escritura no es de interpretación privada. Ahora, yo quiero hacer ahí una cuestión un poquito más semántica, porque creo que todos los que estudian Biblia, si ustedes se podrán dar cuenta, la Biblia se escribió en un idioma que es el idioma griego, el Nuevo Testamento.
Y yo creo que sería bueno referirnos a los idiomas originales para ver la construcción gramatical de los idiomas. Y otro punto que quiero hacer es la analogía de la fe. Siempre cuando nosotros estudiamos Biblia, necesitamos ver lo que dice la Biblia en su conjunto. Y yo creo que yo estoy de acuerdo aquí con el sacerdote de cómo él lleva un pasaje, otro pasaje, porque creo que toda la Biblia, de acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea salvo. Así que creo que yo estoy completamente de acuerdo en muchos aspectos aquí con él. Ahora, yo lo que pienso es que parte de lo que escuché, yo estoy mucho de acuerdo con él, con muchos falsos personas que se autodenominan pastores, falsas personas que se autodenominan obispos. Pero también estoy en desacuerdo con lo que predica mucho de la Iglesia Católica. Y es precisamente lo que vengo aquí a dar mi punto de vista. Creo que Mateo capítulo 16 no hay otra mejor forma de entenderlo por el mismo Pedro. ¿Cómo lo entendió el mismo Pedro y creo que en su carta él lo explica? Y es aquí donde me quiero referir. Si alguien gusta abrir la Biblia, si alguien gusta corroborarlo, pero a mí me gustaría citar cómo entendió Pedro las palabras de Jesús. Y yo quiero referirme al libro de Primera de Pedro. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, y quiero comenzar leyendo el versículo 1, porque todos los estudiantes de Biblia deben de saber que cuando leemos la Biblia tenemos que saber el contexto, tenemos que saber contextos. No es posible tomar una cita y aislarla de todo su contexto. Y desde el versículo 1 comienza diciendo Pedro esto: por tanto, desechando toda malicia. Estoy leyendo una versión que es la versión latinoamericana, es muy usada por el catolicismo, así que esto dice esta versión: desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas. Ahí Pedro está llamándole piedras vivas a los de aquel tiempo, los expatriados de Galacia, el Ponto, el Medo, y venían de varias ciudades. Eso lo pueden ustedes ver en el capítulo 1, cómo se presenta Pedro. Ahora, Pedro sigue hablando y dice, versículo 6, estoy en 1 de Pedro 2, versículo 6, y Pedro entiende las palabras de Jesús de esta manera: pues esto se encuentra en la Escritura, he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen es para perdición. Ok, ahora yo quiero aquí hacer un punto. Mateo capítulo 16, la construcción gramatical que se lee, tú eres Pedro, es una palabra griega que es Petros. Pero cuando Pedro también dice, tú eres Petros, pero yo soy aquí a piedra, utiliza otra palabra que es Petra, y normalmente en el griego es para referirse a una piedra pequeña y una piedra grande. Y aquí, en las mismas palabras de Pedro, no lo estoy diciendo yo, las mismas palabras de Pedro dice: esta es aquella piedra, esta es aquella piedra. ¿Cómo lo entiende Pedro? Ahí Pedro está entendiendo que la piedra sobre la cual fue fundada la iglesia no es Pedro, está siendo Jesucristo mismo. Y yo puedo seguir rebatiendo todo lo que ha dicho aquí, que no es con el énfasis, de llamarnos o de insultarnos, ¿no? Otra vez es el amor a la verdad. Y otra vez en el concilio que hubo en Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, el que está presidiendo, interesantemente, no es Pedro. El que está presidiendo ahí es Santiago.
Y ustedes lo pueden ver, pueden leer, y si quieren voy a referirme al libro de Hechos capítulo 15. A eso se le llamó el Concilio de Jerusalén. Hechos 15, versículo 6 en adelante. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos. Versículo 1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos e informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 9. Y ninguna distinción, perdón, Está en el versículo 12. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabas y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, en Siria, Cilicia, que son gentiles, saludos. Puesto que hemos oído algunos de entre nosotros, quienes no autorizaron, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviaros. Así que, versículo 27, por tanto hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informaron las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y no a nosotros imponeros mayor carga que estas cosas. Quiero hacer muchos puntos, pero básicamente para rebatir el primer punto gramatical en el libro de Mateo y cómo lo entiende Pedro en su carta, se está refiriendo a la piedra que es Jesucristo mismo. Gracias. Usted mismo en la segunda que iba a rebatir, usted dijo que no lo había dirigido Santiago, no lo había dirigido Pedro, el concilio. Me voy por la segunda, que la había dirigido Santiago. Usted mismo se dio cuenta que decía mentiras. No lo puedo demostrar, pero yo le voy a demostrar que fue Pedro, que fue un error. Es una equivocación que él tiene y se lo voy a mostrar en primera, ahí mismo, Hechos de los Apóstoles, el concilio, lo vamos a leer para que ustedes se den cuenta que no es correcto lo que él dice, que fue Santiago quien dirigió el concilio. No fue verdad, fue Pedro fue el que como jefe de la iglesia. Vamos a leer el Hechos 15:1 para que ustedes vean cuando comenzó el problema, o si quiere lo lee usted mismo lo lee. ¿Qué quiere que...? Del 1, Hechos 15:1 en adelante. Ok. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debate con ellos. Pablo, observen, entra en juego Pablo y Bernabé. Tienen un debate con ellos, una pelea. Y pongan cuidado que la pelea es grande, siga. Un debate con ellos. Así que, siendo enviados por la iglesia, un debate, otra vez, Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieron a Jerusalén a los apóstoles. No, el debate. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. No ha podido resolverlo Pablo, no pudo resolverlo Timoteo. Vamos a Jerusalén a que resuelvan el problema.
Vamos a ver quién va a resolver el problema. Aquí dice estuvieron a los apóstoles y a los presbíteros para resolver el problema. Vamos a ver quién resuelve el problema, quién es el que encarga de poner puntos sobre la I ahí en el concilio. Siga. Ok, así que siendo enviados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos cuando llegaron a Jerusalén. Fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto y después de mucho debate Pedro se levantó y les dijo: Después de mucho debate, otra vez vuelve el debate. Debatieron primero allá cuando estaba Pablo y Bernabé solo. No pudieron, vamos a los apóstoles. Entonces, cuando estaban los apóstoles, viene otra vez un gran debate. Y ustedes van a observar quien que puso fin a ese debate fue Pedro. Léame, entonces Pedro lo lee despacio. Entonces Pedro, no Santiago, no Juan, ahí fue el error de él. Okay. Entonces Pedro, siga. Ahorita voy a leer otro pasaje. Ahorita cuando le dé chance porque me toca a mí. Okay. Entonces Pedro. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos. Y le dio el discurso. Ahora léame qué pasó cuando Pedro se para y da el discurso, versículo 12. Vosotros sabéis. 12. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo. A ver, perfecto. Cuando él se ríe porque él dice, escucharon a Bernabé y a Pablo, pero ¿sabe quién fue el que llevó la situación a Jerusalén? Bernabé y Pablo, de modo que no me venga a decir que fue Bernabé y Pablo quien puso fin a esto, quien hizo, no. Bernabé y Pablo no pudieron, eso mismo que él se ríe. Bernabé y Pablo son los que vienen de allá, desde el versículo 2, ¿se acuerdan? Y no pudieron, Bernabé y Pablo, y eso que eran apóstoles. Tenían autoridad, había alguien que tenía más autoridad dentro de la iglesia, más autoridad que Pablo y Bernabé. Los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros no pueden solucionar el problema. Están otra vez peleando. ¿Quién se pone de pie? Pedro. Pedro lanza el discurso y cuando Pedro habla, después que estaban acalorados, todo el mundo guarda silencio. He ahí la muestra de que se cumple lo que Jesús le dijo. A ti te doy el encargo, a ti te doy las llaves del reino. Lo que ya te quedará atado, lo que desaste quedará desatado. Pedro, pastorea mi rebaño. Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como el rey con el trigo. Eso es lo que está haciendo en Jerusalén. Satanás está zarandeando a los apóstoles. ¿Y quién es el que se pone de pie, como dice Cristo? Pero yo he rogado por ti, fortalece a tus hermanos. Pedro. Y toda la asamblea, como se había escuchado a Cristo, que había dicho eso, toda la asamblea guardó silencio. Y ahora, obligados, porque el mayordomo que Cristo había colocado en la iglesia había dicho eso, tuvieron que escuchar obligados a quien no querían escuchar. ¿A quién no querían escuchar? A Bernabé y a Pablo. ¿Por qué ahora lo escuchan? Porque el jefe había hablado. Entonces no me venga a decir mentiras, porque si usted conoce la escritura, yo también. Ahora, la primera, él me dice que si hablemos de Mateo capítulo 16, versículo 18, que Jesús le dijo en hebreo, en arameo, a mí que me importa, a veces no entendemos ni siquiera el castellano, vamos a irnos al griego y al arameo, vamos a la consistencia. Si él me hablara en el idioma griego, yo le creería. Maneja bien el griego y tal, eso para asustarme, y a mí no me asustan así. El griego realmente viene a mostrar que Pedro es una piedra, que él diga que es una piedra pequeñita, yo se la acepto. Cristo es la piedra grande y Pedro la piedra pequeñita. Pues Cristo quiso fundar su iglesia sobre esa piedra pequeñita para mostrar su poder, pero que todos respeten esa piedrita que Jesucristo puso. Y para que ustedes se den cuenta que cuando Él me nombra primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 en adelante y el versículo 6, no me leyó el versículo 7 y 9, que lo vamos a leer. Y
y no ha leído Efesios capítulo 2, versículo 20. Primero le leo Efesios 2, 20, para que ustedes se den cuenta que no hay ningún problema que Cristo sea la piedra grandota que Él dice, y que Pedro sea la piedrita, que eso no hay ningún problema, se la valemos. Pero sin embargo, después de la piedra grandota que es Cristo, una piedra tiene que seguir después de esa. Pedro, póngale usted el nombre que usted quiera, piedrita o piedrota. Pero en la Iglesia Católica, después de Cristo, como jefe o como consistencia que Cristo dejó, es esa piedrita o esa piedrota que usted quiera. Y si puede ser piedrita, a Cristo no le importa que sea piedrita o sea piedrota. Lo importante es que después de Él hay alguien encargado que tiene las llaves, hay alguien encargado que le dice, lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Y eso es lo que a nosotros nos importa. En Efesios capítulo 2, versículo 20, está claro y lo vamos a escuchar. Efesios 2, 20. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los Aquí apóstoles. está, las bases, las primeras piedras. Estamos hablando del pueblo como se construía ya con piedras. No eran como ladrillos normalmente, era con piedras. Están cimentados cuyas bases, las piedras bases, son los apóstoles. Y escuche lo que viene. Y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Aclaremos, si Él dice que esa es la piedra grandota, lo aceptamos y esa es Cristo. Pero sobre esa piedra, si usted quiere, vienen otras piedras que son los apóstoles. Pero de esos apóstoles, después de Cristo, primero está Pedro y después los demás apóstoles. Y después de eso venimos nosotros. Pongan cuidado que nosotros también somos piedras, como él decía, porque él tomó la de Pedro, que Pedro está diciendo que todos somos piedras, y eso es verdad. Y después de esas piedras venimos nosotros. Pongan cuidado, siga. En él se ajustaban los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo. Un templo. Entonces ahí la iglesia ya la compara con un templo. Formar un templo, no 2, ni 3, ni 4, uno, una iglesia. Y escuche, a ver que usted y yo tenemos que estar ahí, no tenemos que estar fuera. Dale. Un templo santo en el Señor. Siga. En él ustedes se van edificando. Ustedes también son piedras. Se van edificando hasta ser un santuario. Uno, no 2 ni 3, un santuario espiritual de Dios. Entonces no es que viene otro a fundar otro santuario, a fundar otro templo. Ya hay una sola iglesia, aquí simbólicamente representado, donde Cristo es esa piedra angular, donde están después los apóstoles, pero que son como base. Pero la primera que Cristo colocó, esa piedrita chiquititica, pero que se llama Pedro. Después de él vienen los demás y tienen los encargados. Y ahora vamos a escuchar que sea el mismo Pedro, para que usted se dé cuenta que no está hablando de que en la iglesia Pedro no es la piedra. No está hablando eso. Está hablando algo distinto, y por eso me gusta lo que él dice. Hay que leer el contexto, y vamos a leer el contexto. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante, para que ustedes lean el contexto y lo vean todo. Primera de Pedro 2, 1 en adelante. Rechacen pues toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adúltera de la palabra. No adulterada. ¿De qué? Pongan la lupa. ¿A qué es lo que quiere que busquemos? La palabra. La leche no adulterada, que es la Palabra. Miren, vamos a leer todo el contexto. Nos está invitando a buscar la palabra, a leer la palabra, a creer en la palabra. Obsérvenlo. Siga. Gracias a ella, Gracias a la palabra, crecerán y alcanzarán la plenitud. y alcanzarán la plenitud. Siga. ¿Acaso
¿no han probado lo bueno que es el Señor? Siga. Se han acercado al que es la piedra viva, Se han acercado a quien es la piedra viva. Siga. rechazada por los hombres, Rechazada por los hombres. Vean ustedes que Pedro no viene diciendo que Cristo es la piedra de la iglesia donde fue fundada, así como él dice, y que Pedro no, que Pedro reconoce, no. Aquí está hablando de que la palabra de Dios hay que aceptarla, hay que tomarla como la leche sin adulterar. Pero que Cristo es la piedra angular. ¿De qué vamos a ver? ¿De qué? Siga. ¿Y qué es? Siga. y que sin embargo es preciosa para Dios. Los constructores la desecharon y es preciosa para Dios. Siga. Que la escogió. Ahora pase el versículo 7, para no leer mucho. Ustedes pues que creen reciban honor. Reciban honor. En cambio, para que aquellos que no creen, Aquellos que no creen, y comenzamos, ¿de qué está hablando? Y que tenemos que recibir la él palabra. No me empuje. ¿Y de qué estamos hablando? De la palabra no adulterada, que tenemos que aceptarla. Y al aceptarla estamos creyendo. Ustedes que creen, sigan. Él es la piedra rechazada por los constructores. Y pongan la lupa cuando se rechaza a Cristo como piedra. Vamos a ver, cuando se dice que Pedro es la piedra que Cristo dio dentro de la iglesia, vamos a ver si es verdad lo que él dice. Dale. Que se ha convertido en la piedra angular. Y ahí viene, pongan la lupa, léanmelo despacio, ahí viene. Piedra en la que la gente trompieza, Y ahí, listo. y roca que hace caer. Siga, ahí viene, yo le tomo la foto. Cuando se niegan a creer en la palabra, Tácata. Cuando tropiezan con la piedra, cuando dicen que Pedro es la piedra que Cristo dejó en la iglesia, no. Si leemos el contexto, no está hablando de la iglesia, está hablando que hay que aceptar la palabra de Dios y que hay que aceptarla como la leche sin adulterar, como lo hacen los protestantes. No hay que adulterarla, y que hay que aceptar la palabra de Dios tal y como la hizo Cristo. Y el que no la acepta como la dijo Cristo y comienza a inventar como hace él, choca con la piedra angular al no creer en la palabra, porque le creen mejor a otros que dicen es que Pedro es piedrita y entonces Cristo no la dejó, y no mira todo el contexto. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino, autoridad. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Lo dejó como encargado de la iglesia. El que no crea eso choca con la piedra angular. Es un constructor que ha desechado la piedra angular, y que para nosotros es esa piedra que de vida, es la piedra donde nos afirmamos. Cristo lo dijo, yo lo creo, aunque venga un pastor y me diga lo contrario. Yo creo lo que dijo Cristo. Por eso chocan los protestantes. Cristo dijo, esto es mi cuerpo. Y dicen los protestantes, no, eso significa el cuerpo de Cristo. Chocan contra la piedra angular. Jesús dijo, Juan 20:21, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen el pecado le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Los protestantes chocan contra la piedra angular, la piedra que desecharon los constructores, los evangélicos que andan construyendo la iglesia, construyendo la doctrina cristiana. Desecharon la piedra angular al no creer en la palabra de Cristo, que dijo, a quienes le perdonen el pecado le quedan perdonados, a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Cuando chocan contra la palabra de Dios, cuando desechan a la piedra angular, cuando dice Lucas capítulo 1 versículo 42, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y chocan los protestantes y dicen, María es una mujer cualquiera. Chocan contra la palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores ha pasado a ser la piedra angular para los católicos. Por eso, hermanos, no hay que interpretar las escrituras por su propia cuenta. No es culpa de ellos, es que a ellos le engañaron.
les confundieron. Pero la cosa no es así, la cosa es distinta. Entonces, si usted lee la Biblia en su conjunto, se da cuenta que a los hermanos separados les engañan por su buen corazón. Porque aquí vemos a otro hombre de buen corazón que busca la verdad, pero que le hicieron creer cosas que no son. Entonces es necesario, con amor, pero con amor a la verdad y con la verdad para adelante y comprobándolo con las Sagradas Escrituras, podamos decir, eso no es verdad, la verdad es esta.